Ya. Hoy estamos 18 de septiembre del 2020. Entonces vamos a continuar con las actividades netamente en la parte síncrona, ¿ya? Con la finalidad de ir trabajando la siguiente unidad. En chiquito hay personas que están esperando y los estoy haciendo ingresar a la sala. Ok. Ya. En primer lugar, la marcación de la asistencia para el día de hoy es individual. Cada uno de ustedes va a ingresar al aula, ¿no? Del Blackboard Open LMS, al aula asíncrona, y van a poder entrar en la parte de, digamos, ahorita les muestro, ¿no? La pantalla. Ya van a poder entrar en lo que es información general, ¿ya? Y ahí ustedes van a ubicar la asistencia a la sesión. Entonces, hoy día van a hacer su asistencia de manera personal, todos los que van a asistir, solamente en el periodo, ¿no? Que estamos trabajando. ¿Se entiende? A ver, ¿se entiende? ¿Sí? ¿Me confirman? Sí, ingeniero. Ya, entonces van a entrar al aula, por favor. Van a entrar al aula y al aula asíncrona, que es del Blackboard Open LMS, y van a poder ustedes, digamos, hacer la marca individual. Ya, por otro lado, felicito también a los que han participado en la elección del delegado. Ya lo hemos hecho de manera también virtual, con la votación debida, ¿no? Y me parece que han colaborado todos aquellos alumnos que estaban todavía en línea, ¿no? Y eso es importante porque la comunicación con el docente, sería bueno que los estudiantes conversen directamente con su delegado, ¿no? Y el delegado podría llevar una opinión conjunta. Yo a veces he tratado a veces formateo el celular porque se carga o hay muchos, digamos, muchas aplicaciones, entonces trato de salir del grupo, ¿no? Pero de todas maneras, no estoy saliendo del grupo, el grupo sigue funcionando, pero en las demás conversaciones lo puede llevar a cabo el delegado correspondiente, ¿no? Entonces ya tenemos el delegado y ahí podemos ir trabajando. Ahora, siguiendo las actividades, la actividad que estamos corriendo ahora es la actividad, la unidad número 2, ¿no? La unidad número 2. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero irnos al cronograma de actividades, ¿no? Entonces, la unidad 1 tenía 2 capítulos y ahí hemos desarrollado varias actividades. Hemos desarrollado la actividad 1, 2, la 3, la 4 y la 5. Ahora tenemos la unidad 2. La unidad 2 ha empezado desde el día lunes, 14 de septiembre, con la apertura del aula. Y esta unidad va a culminar el 4 de octubre. Entonces, esta unidad tiene 3 capítulos, el capítulo 3, 4 y 5. Cada capítulo van a ser desarrollados, o cada tema van a ser desarrollados en las semanas, ¿no? La semana 3, el tema 4 en la semana 4, el tema 5 en la semana 5, a los días viernes a estas horas. Pero de esta semana el tema tiene ya para desarrollar las actividades 6 y 7. Para la próxima semana también la actividad 8 y 9. Las 6 y 8 son actividades de resumen.
es el trabajo en equipo, en grupo, ¿no? Ustedes todavía tienen el grupo, por esta semana va a funcionar igual, pero yo tendría que modificar, después del parcial sí voy a modificar el grupo, pero hasta el parcial van a mantenerse con el mismo grupo. Entonces, y la práctica o el examen netamente casuístico va a ser desarrollado el día 10 de perdón, la actividad 10 va a ser desarrollado el día 2 de eh, eh, octubre, ¿no? Entonces, pero ustedes van desarrollando las otras actividades. Ahora hay que trabajar hasta la actividad número 12, ¿no? Entonces, estas 2 semanas no va a haber evaluación. Esta no, la otra tampoco, pero sí la tercera semana que toca la unidad 2, ahí sí va a haber evaluación. La evaluación estaríamos hablando, la evaluación parcial estaríamos hablando para, no parcial, sino casuística, estaríamos hablando para el día 2 de octubre, ¿no? Y culminamos las actividades totales entre 2, 4, básicamente el día 4 de octubre, ¿ya? Eso tenemos por un lado el desarrollo de las actividades. Entonces, eso podemos ir a la unidad 2, ya en contenido, y ahí están los capítulos 3, 4 y 5. Y lo que nosotros vamos a desarrollar es básicamente la unidad, ¿no? Vamos a esperar a que cambie pantalla, parece que está ya. Ahí en el contenido, por favor, en el contenido de la actividad de la unidad 2, ¿no? En el contenido de la unidad 2, estoy adjuntando un librito que se llama Administración y Dirección de Empresas, ¿no? Sería bueno que lo den una apertura a ese libro, lo baje. Es un libro adicional que no está en la bibliografía, pero dice bastante de lo que es la empresa, cómo está organizado, cómo funciona, etcétera, ¿no? Es muy interesante. Ya es con un enfoque netamente estratégico y de calidad. Es la segunda edición de la editorial Pearson, es de Fernando Alessio, ya muy interesante, que también espero que le den una lectura a grandes rasgos de los capítulos que ustedes creen por conveniente. Por ejemplo, el primer capítulo habla todo lo que es los conceptos gerenciales, introductorio, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la organización dentro de la empresa, ¿no? ¿Cómo está organizada? En segundo lugar, habla sobre la clasificación de las empresas, ¿no? Diversos tipos de clasificaciones, según sus operaciones, según los procesos productivos, según también los sistemas de operaciones también que ellos tienen. Ahí hay un modelo. Más adelante también hablan todo lo que es la organización frente a la organización por procesos, ¿no? La administración por objetivos, muy interesante. Habla también sobre calidad total. eh, Habla también sobre la función de producción, un pronóstico de operaciones, ubicación, planeamiento de diseño de planta, etcétera, para que ustedes puedan tener por lo menos una visión de lo que es, cómo está organizada la organización dentro cómo está organizada con todos los recursos que tiene dentro de la empresa, ¿no? Por otro lado, también en el capítulo 15 hablan sobre las tecnologías emergentes, y ahí habla un poco de lo que es el MRP2, ¿no? Justo a tiempo. Habla sobre el sistema Canva, los conceptos de CAD, CAM, CAE, algunos sistemas también CAD, CAE, muy interesantes, que ustedes podrían trabajar en automatización. Más adelante también hablan sobre
sistemas informáticos, muy interesante en el capítulo 21 de operaciones, y los enfoques para la toma de decisiones. Sería bueno que le den una revisada. Hay unos complementos. El complemento B habla sobre las herramientas para el mejoramiento continuo y habla básicamente de 7 herramientas, ¿no? Eso también podrían verlo. Y hay algunos casos muy interesantes. Es un librito muy interesante, una edición que está gratuita, pero lo pueden tener ustedes ya aquí, ya listo para poder dar una revisada, ¿no? Es cuestión de, normalmente estos libros si tiene una velocidad significativa en cuanto a lo que es lectura, lo puedes leer pues en un par de días, ¿no? En ratos libres. Ya, entonces hemos visto el cronograma, esto es importante. Por otro lado también hemos visto la parte de la bibliografía adicional que está acá, ¿no? Nos vamos a nuestro referente, ¿no? Estamos tomando a Ronald Gaulió como el libro referente básico para la parte teórica del curso. Entonces, aquí tiene básicamente lo que es el capítulo 3, que viene a ser el producto de logística y la cadena de suministro, ¿no? Es un librito, es un capítulo que tiene 29 hojitas, ¿ya? También bastante sencillo a lo que ustedes tienen que trabajar todo lo que es la parte de el resumen y la parte del ensayo. A ver, ya tenemos esa parte. Entonces, si ingresan al aula, a la unidad 2, ustedes pueden encontrar un pequeño resumen de lo que es el producto de la logística y de la cadena de suministros, que es el tema 3, y que abarca varios puntitos, ¿no? Como la naturaleza del producto, de la logística y la cadena de suministros, la curva 80-20. Ahí hay un video que muy interesante cómo explica, más o menos ellos indican de que nosotros podemos tener un 100 problemas, ¿no? 100 problemas y una organización, ¿no? Eso significa el 100%. Pueden tener 100%, 100 digamos, problemas. El 100%, el 20% son los problemas más, digamos, importantes, ¿no? Y el otro porcentaje, que es el 80%, son problemas triviales, o sea, no son tan importantes. Y nosotros tenemos que saber cómo identificar ese 20%, ¿no? De problemas y digamos, saber cómo contrarrestar. Ahí, por ejemplo, hace un ejemplo también sobre en el país, en el mundo, que es el 100% de todos los que estamos en el mundo, seres vivos, ¿no? Seres vivientes, seres humanos. Dice que la concentración de la riqueza solamente está en el 20% de toda la ciudadanía, ¿no? Muy interesante, quisiera que lo lea. Y también la bibliografía también habla sobre eso. Hay métodos para poder calcular. En este caso podemos usar la teoría de Pareto, ¿no? Hay ejemplos muy interesantes. Vamos a hablar un poco de lo que son las características del producto, algunos embalajes de producto, fijación de precio de producto, ¿no? Formas de incentivar la fijación de precios y el acuerdo. Nos vamos a basar en una plantilla que tenemos acá, ¿ya? Y vamos a desarrollar el curso. Este tema, básicamente. Ya empezamos. Ya, el producto de la logística y de la cadena de suministro. En realidad el producto es un bien y o servicio, ¿no? El producto es un bien y o servicio. Es un bien porque es tangible y un servicio porque es intangible. Entonces uno cuando menciona de producto,
ya debe estar pensando en que es un bien y o servicio, ¿no? Puede ser tangible, puede ser intangible, o puede tener también los dos componentes, tangible e intangible. Pero el producto es una consecuencia de algo, o sea, es una consecuencia de una actividad, de un proceso productivo, de una secuencia de actividades, ¿no? Entonces, esa secuencia de actividades me conlleva hacia básicamente un producto, ¿no? Y el producto, ya hemos dicho que está compuesta por la parte física, por la parte intangible, ¿no? Y cuando una empresa eh, termina y presenta el producto, esta empresa lo que está haciendo es ofertando, ¿no? Ofertando el producto de la empresa. Está ofertando un producto. Ahora, vamos a hacer un pequeño ejemplo nomás de de unos ejemplos de productos. Por ejemplo, en los bancos tienen sus productos, pero sus productos son intangibles. Entonces ahí tienes, por ejemplo, las tarjetas de crédito, los préstamos a largo plazo, etcétera, a corto plazo, mediano plazo, de acuerdo a las características que ellos pueden decir. Entonces, esos son básicamente los productos, ¿no? Pero también, si nosotros nos vamos a una empresa envasadora de gas, por ejemplo, entonces los productos ahí van a ser físicos, va a ser un balón, ¿no? Que con contenido de gas propano para usar como combustible en los hogares, ¿no? Entonces ahí vemos que tiene dos características muy importantes, ¿no? Entonces la proporción física. Normalmente los productos tienen peso, volumen y forma. Tienen también peculiaridad, desempeño y durabilidad. Eso siempre en cuando que es un producto netamente físico o es, en otras palabras, es un bien, ¿no? Si tiene peso, tiene volumen, tiene forma, uno puede ver, puede apreciar, etc. Pero hay productos también intangibles, que son los servicios. En este caso vamos a tener la comunicación para suministrar, por ejemplo, la información correcta a tiempo y satisfacer las necesidades del cliente. O sea, ese es un producto, ¿no? La información que podemos recibir, ¿no? En cualquier momento, ese es un producto, ¿no? La información anticipada para poder tomar una decisión. Los productos se pueden clasificar en varios tipos, ¿no? Hay productos, básicamente, productos para el consumidor y hay productos también, productos industriales, ¿no? Entonces eso va a depender cómo trabajamos, ¿no? Eh, Hay una clasificación tradicional, ¿no? Que consiste en dividir los bienes y servicios, en este caso, en productos para el consumidor y para productos industriales, como se decía, ¿no? Para productos para consumo, entonces ahí tenemos, por ejemplo, aquellos que son dirigidos básicamente a un consumidor final, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, produzco panes, ¿no? Tengo una panadería, entonces va exclusivamente, estos panes va a ser consumido por una persona, un individuo, un consumidor directo. Entonces el producto va dirigido hacia un consumidor. Pero yo produzco harinas, ¿no? Y estas harinas no van a ir necesariamente a las personas individuales, ¿no? De consumo directo. Esto tiene que ir primero hacia la panificadora, ¿no? Entonces, ese tipo de productos son productos netamente industriales, ¿no? Que generan otros productos, ¿no? Ya, entonces, dentro de esos productos para el consumidor, tenemos productos de conveniencia, productos de selección, productos especializados, ¿no? Productos de conveniencia. Estos normalmente son productos, o sea, son bienes y servicios, ¿no? Que los consumidores compran frecuentemente, ¿no? E inmediato. Y
y poca compra en realidad de este tipo, ¿no? No es, digamos, una compra bastante en volumen, ¿no? Eh, y estos son básicamente aquellos productos, por ejemplo, los servicios de los bancos, ¿no? Son los artículos de tabaco también y los productos netamente alimentarios, ¿no? Ahí podemos diferenciar. Ahora, los productos de selección, esto sí es un producto ya un poquito que tiene su dimensionamiento por la parte, por ejemplo, de precios, calidad, desempeño, etcétera. Entonces ya tiene un mercado, digamos, muy selecto y va distribuido a ciertos lugares, ¿no? Muy especiales, ¿no? Por ejemplo, algunas tiendas que se encuentran en los malls, etc. Y hay otro tipo de productos, productos netamente especializados, ¿no? Que esto, digamos, tienen una distribución física muy especial, ¿no? Por ejemplo, autos, ¿no? Automóviles de masa, por supuesto, ¿no? De masa, ¿ya? Como los automóviles para, por ejemplo, para servicio de colectivos, ¿no? Pero los automóviles que tenemos, por ejemplo, del año, carros del año o de marca especializada, ¿no? Esos se vienen a ser productos netamente de selección, ¿no? Y los servicios que recibimos de esos automóviles, ¿no? Por un viaje, etcétera, de un lugar a otro, entonces esos tendrían que clasificarse como productos netamente de conveniencia, ¿no? Eso es para hacer la clasificación para el consumidor. Entonces acá tenemos de conveniencia, acá tenemos de selección y acá tenemos especializados. Ahora, los productos industriales, ya les había mencionado, estos generan pues, son especialmente dirigidas hacia empresas. Por ejemplo, hay empresas en Lima, están en la zona industrial de San Juan de Lurigancho, ¿no? Hay un pool de empresas dedicadas exclusivamente a fabricar productos en masa. Estoy hablando más o menos alrededor de unas 20 o 25 manzanas aproximadamente. Y cada una de las industrias ocupa prácticamente una manzana, ¿no? Ahí puedes encontrar una empresa dedicada exclusivamente a la fábrica de telas de jean, ¿no? Jean nada más. Ellos compran el algodón, sea del norte, del sur, en la costa, y ahí fabrican solamente telas de todo tipo. Esas telas no las vende al público, o sea, no es para el público. Esas telas son para los productores, por ejemplo, en Gamarra, ¿no? Y los gamarrinos tienen ya a través de ciertos distribuidores, lo toman y empiezan a producir la ropa para el público directamente. Ya es, ¿no? Netamente industrial. La otra parte también que he podido observar, por ejemplo, en esta zona hay productos netamente industriales para, por ejemplo, ácido cítrico, benzoatos, sulfatos, etcétera, ¿no? Productos químicos que se venden básicamente por cantidades, ¿no? Por sacos, por kilogramos, por toneladas, etcétera, ¿no? ¿Y quién compra los ácidos cítricos? Básicamente, pues, las empresas embotelladoras de aguas gaseosas, ¿no? Los benzoatos también para poder lavar las botellas. Entonces, ellos producen netamente ese tipo de productos para aquellas empresas que producen otros subproductos, ¿no? Entonces, en el Perú tenemos un sinnúmero de este tipo de empresas industriales. No necesariamente están en Pucallpa, pero sí hay ese tipo de empresas, ¿no? Lo importante es, como ingenieros de sistemas, conocer cómo es el funcionamiento, cómo es el flujo, cómo estas empresas se interrelacionan o se relacionan con las empresas en donde estamos haciendo la consultoría, ¿no? Y qué tipo de información podemos intercambiar entre ellas, ¿no?
O yo voy a construir un producto, ese producto tiene una característica, tiene, digamos, puede ser en peso, en forma, etcétera. Y también tiene sus características físico-químicas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es información que tenemos que manejarlo dentro de la organización. El ciclo de vida de un producto. Entonces, un producto cuando normalmente nace, ¿no? El producto nace, es igual que una persona el producto. El producto tiene nace y se introduce el producto, ¿no? Puede nacer a través de una innovación, puede nacer a través de una identificación de una necesidad, etc. Entonces, y va a tener un crecimiento más o menos digamos, curvilínea, ¿no? Y al inicio va a crecer, pues, va a crecer, ¿no? Va a crecer, va a llegar a un punto donde ya no puede seguir creciendo y se mantiene constante. Entonces, eso ya es la madurez. Una vez que llega a ese punto donde empieza a mantenerse constante y ya empieza a caer, ¿no? Empieza a caer y otros caen mucho más fácil y desaparecen el producto, ¿no? Entonces, lo que pasa es que algunas empresas toman ciertas estrategias para que el producto no caiga, ¿no? Por ejemplo, ustedes cuando han podido apreciar los productos, digamos, de detergentes, ¿no? Una marca X. Esa marca nació con un detergente netamente puro, ¿no? Blanco, ¿no? Simplemente así. Ese tuvo su introducción, tuvo su crecimiento, y una vez que llegó a su madurez, el producto empezó a caer. Pero antes que caiga, le meten algún tipo de innovación, ¿no? Entonces, esa innovación, por ejemplo, le ponen puntitos azules al detergente. Entonces, nuevamente, en ese estado que está, empieza a crecer, ¿no? Empieza a tomar su maduración, etcétera. Y ahí lo meten ya ultra, digamos, no sé, diamantes o algo por el estilo, ¿no? Y le agregan algo adicional y el producto sigue manteniéndose arriba, ¿no? Entonces, para que el producto no caiga, entonces tienen que generar ciertas estrategias para hacer que el ciclo de vida del producto se alargue, ¿no? Porque si no, el ciclo de vida del producto puede ser corto también, uno no sabe, ¿no? ¿Y cuánto tiempo puede durar un producto? Eso va a depender del consumidor, del mercado, de la aceptación, ¿no? Y esto va a servir básicamente para, digamos, determinar cómo voy trabajando en el mercado. Una de las cosas aquí se utiliza bastante la curva 80-20. Entonces, uno puede tener, digamos, esto es cuando uno tiene 5, 6, 7, 8 productos, por ejemplo, tienes 10 productos, ya para hacerle un poco el cálculo un poco más sencillo. Ya, entonces, de 10 productos, dice que el 20% son más importantes. Son dos los que lideran o tienen la mayor fuerza de ventas, ¿no? Normalmente, el 20% son dos productos, en este caso, que tienen mayor fuerza de ventas. ¿Y qué pasa con los 8 productos restantes? Los 8 productos restantes lo que hace simplemente es mantener a la empresa. Son productos no importantes, son productos triviales, y que hace que la empresa de alguna otra manera siga manteniéndose en un ritmo, pero con una característica de diversificación, ¿no? Porque hoy en día está la moda a tres cosas muy importantes, ¿no? Se va trabajando una estrategia básicamente de 3 puntos muy importantes. Una, que es básicamente la reducción de costos, o sea, tenemos que tener costos sumamente mínimos, ¿no? La otra parte es la segmentación del mercado, o sea, tenemos que ver los productos a dónde van dirigidos, ¿no? Tienen que tener una orientación básica, o sea, a dónde van, van para la clase media, la clase alta, etcétera, ¿no? O a la clase pobre, lo que sea. Y el otro punto que tenemos que ver también es básicamente de diferenciación.
¿no? O sea, hay que buscar una diferencia, una diversificación básicamente entre los productos. Entonces, los que fabrican, por ejemplo, ropa de vestir, no todos los productos son iguales, ¿no? Son una diversificación amplia, lo que producen zapatos y así sucesivamente, zapatillas, etcétera, ¿no? Las empresas que producen también aguas gaseosas, también igualito, entonces presenta una diversidad básica de ciertos productos. Igual pasa con la cerveza y otros productos, ¿no? Con los helados, etcétera. Entonces, para diferentes gustos y prioridades, pero hay helados que se encuentran dentro del 20%, y eso de alguna u otra manera permite tener, digamos, cierto control, ¿no? Eso es básicamente lo que se dice la curva 80-20. Ya hablamos sobre las etapas, básicamente, de los productos, ¿no? Entonces, habíamos visto en la parte de producción, ¿no? La introducción del producto, justamente aquí es básicamente, eso hay que trabajarlo desde el punto de vista netamente de la necesidad que tiene el cliente, ¿no? ¿Cuál es la necesidad? No es que nosotros produzcamos un producto y ese producto lo entreguemos, no es así, ¿no? Yo, por ejemplo, estaba viendo últimamente las investigaciones que hacen en las universidades y estábamos trabajando mal, pues, en las universidades. Entonces, investigamos muchas veces algún tema, pero desde nuestro punto de vista y lo que nosotros sabíamos. Entonces, cuando nosotros lo lanzamos hacia el mercado, hacia una revista, una publicación, etcétera, entonces esos productos no sirven. Ahora lo que tenemos que ver es pensar de manera, primero, en la revista, o sea, ¿qué es la revista, digamos, de mayor importancia en el mundo? Ah, ya, es esta. ¿Cómo trabaja? ¿Qué temas está, digamos, desarrollando? Allá está investigando el tema A, B, C. Entonces, en función a eso, tenemos que ir investigando, ¿no? Porque si nosotros llevamos el trabajo que hemos desarrollado como un producto desarrollado por nuestra experiencia, lo que sea, y lo llevamos muchas veces no es bien acogida. Entonces, lo que tenemos que hacer es qué es lo que ellos necesitan para poder hacer la investigación. Eso pasa también con lo que es la formación profesional, ¿no? De las carreras profesionales en las universidades, ¿no? Muchas veces se crean carreras profesionales porque X o Y personas tienen ese título profesional y ahí está, y se sacan nomás todos los años profesionales y salen al mercado y estos, digamos, salen al mercado y no encuentran trabajo. Entonces, lo que se tiene que hacer son estudios prospectivos, qué es lo que necesita el país, qué es lo que necesitan las empresas. Entonces, y en función a lo que necesitan las empresas, deben crearse las carreras profesionales, ¿no? Entonces, el profesional ya va dentro el producto va pues a un mercado seguro, ¿no? Especialmente. Entonces, eso es muy importante antes de iniciar, digamos, la producción, no solamente de los servicios, sino también de la parte tangible, ¿no? Lógicamente que cuando hay pues una introducción de ese producto, la producción va a ser, la disponibilidad va a ser limitada, ¿no? Y no podemos ir trabajando con mucha rapidez, ¿no? A veces el crecimiento es muy rápido en muchas de las empresas y hay otros crecimientos mucho más lentos, ¿no? Para llegar a su nivel, ¿no? Más o menos es como el COVID, ¿no? Cuando nació y empezó a crecer, llegó y nosotros estábamos buscando la meseta para que pueda caer la curva y ahora parece que está cayendo la curva significativamente. Es igual que pasa con los productos, ¿no? El producto se inicia, empieza su crecimiento, pero va a llegar a un punto donde se satura, ya no va a crecer y va a empezar a caer en el tiempo, ¿no? Eso es lo que básicamente va acá. Entonces, aquí tiene que haber pues una agresiva publicidad, una agresiva, digamos, eh, eh, digamos, introducción del producto al mercado
porque si no, también el producto puede desaparecer por ahí, ¿no? Normalmente el consumidor tiene que tomar interés sobre el producto, ¿no? Tiene que ver también algunos aspectos netamente de tecnología, patrones, etcétera, ¿no? Eso hay que ver. Ya habíamos hablado sobre la curva 80-20, ya básicamente el 20% es la parte netamente muy importante y el 80% son netamente triviales, ¿no? Esto nos va a permitir para poder, digamos, planear la distribución, ¿no? Como a qué hay que darle más fortaleza, cuáles son los productos más importantes, ¿no? Hay que tener disponibilidad de existencias, etcétera, ¿no? Para tomar en cuenta nuestras estrategias, básicamente, ¿no? Eh, las características del producto, en productos tangibles ya habíamos mencionado, ¿no? Que ahí básicamente está lo que es el peso, volumen, el valor, ¿no? Si es duradero, no duradero, si es inflamable, no es inflamable, si es refrigerado, no es refrigerado, si es sustituible, etcétera, ¿no? Entonces, hay ciertas características que hay que tener. Esto con la finalidad básicamente de manejo, ¿no? De los materiales, de almacenamientos, de procesamiento, etcétera, ¿no? Eh, por ejemplo, uno tiene una madera, ¿no? Una madera en el campo, y si tú has logrado hacer secar la madera, lo has llevado a un taller o de repente has logrado hacer secar la madera justo al punto donde el mercado requiere, ¿no? El cliente requiere. Y ahora lo vas a llevar en un camión hacia Lima y por ahí hay lluvia, la madera nuevamente adquiere la humedad, etcétera, y ya no serviría. Entonces tendríamos que llevarlo la madera dentro de containers, ¿no? Y de repente aclimatados para poder conservar el grado de humedad que tiene esa madera. Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, eso es importante saber, esas características básicas de lo que es el producto, ¿no? Porque puede tener también ciertos riesgos en cuanto a su manipulación. Eh, volumen, precio, perdón, peso volumen es importante porque lógicamente a mayor densidad del producto, los costos de almacenamiento, etcétera, puedan descender con porcentajes en ventas, puede ser, ¿no? O también puede pasar al revés, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere, tiene un producto, por ejemplo, las botellas para aguas gaseosas, ¿no? Entonces, imagínate que si las botellas de aguas gaseosas, eso normalmente el producto lo fabrican pues en China, ¿no? Son unos, son unas capsulitas tamaño un dedo pulgar, ¿no? Y eso viene en cantidad por los barcos hasta de China hasta Perú, ¿no? Y de Perú, en Lima, o en los puertos de Hilo, lo que sea, entonces esos tendríamos que llevarlo, traerlo también a Pucallpa en las mismas condiciones. Pero, ¿qué pasaría si estos productos, por ejemplo, yo los traigo ya infladas, como son las botellas de litro, medio litro, etcétera, y con ciertas características, le traigo ya reventadas desde China? El volumen sería altísimo, caro, ¿no? Los pasajes, etcétera, ¿no? Los costos, ¿no? Si lo traigo aquí de Lima o de los puertos a Pucallpa, también ya reventados, etcétera, tendría que... Entonces, lo que tengo que hacer es traerme desde China hasta Pucallpa, ¿no? Simplemente en tamaños de un dedo pulgar, como está original, y acá tendría que adquirir una máquina que reviente las botellas, ¿no? Y que los haga en su tamaño normal para poder envasar. Entonces,
Ese tipo de cosas hay que tener en cuenta, ¿no? Cuando se lleva productos también hacia otras partes, ¿no? En los volúmenes, ¿no? ¿Cuáles son, digamos, porque eso va a repercutir directamente a los costos, no solamente a los costos de transporte, sino también a los costos de almacenamiento en cada una de las zonas, ¿no? Eh, valor peso también aquí es importante, ¿no? Aquí hay algunos productos ya pueden de repente de alguna otra manera mantenerse estables, ¿no? En cuanto a esta relación valor-peso, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo yo traería de un lugar a otro los instrumentos musicales, ¿no? No los podría traer pues armaditos, ¿no? Tendría que traer sumamente desarmados, ¿no? ¿Cómo podría traer, por ejemplo, los muebles para un mueble o una mesa o una cuja o de repente un ropero para poder vender de otro lugar, para poder vender en Perú o en Pucallpa, ¿no? Tendría que traerlo también de manera muy, digamos, compacta, ¿no? En una caja simplemente, y tendría que ponerlo, pues, sus relaciones ahí, sus instrucciones, cómo se va a armar, etcétera, ¿no? Imagínate que eso ¿no? Lo hacen básicamente por costos, ¿no? Para poder trasladarlo, ¿no? Porque no podrían traer, pues, una cuja o un ropero armadito desde la fábrica que es en Chile o que es en Uruguay, ¿no? Eso incrementaría los costos, entonces lo tienen que traer de manera desarmada, ¿no? Pero hay algunas maquinarias especiales que sí es necesario ya traerlos sumamente, digamos, armadas, ¿no? Porque de repente la tecnología, etcétera, no se cuenta en la zona, ¿no? Pero eso hay que estudiarlo también, cómo se puede trabajar. La sustituibilidad, ¿no? Eh, esto básicamente tiene que ver con productos que, digamos, pueden ser como una segunda opción cuando la primera opción no está disponible, ¿no? Eh, pero hay que tener en cuenta muchos casos, ¿no? A veces resulta también muy perjudicial para el proveedor, ¿no? Porque el proveedor, imagínate que pueda tener, tú necesitas urgente y dice, bueno, ya no me des pues de ese color y quiero que me des el otro color. Pero puede tener ya planificado la producción de tu pedido, ¿no? Y eso está en camino, etcétera, pero tú puedes decir, oye, ¿sabes qué? Quiero ya, y estás demorando. Y a veces eso es netamente perjudicial para el proveedor, pero eso va a depender mucho del poder de negociación que hay entre la empresa y básicamente los proveedores, ¿no? Ahí siempre para no hacer perjuicio por pérdidas. Hay también características de riesgo, ¿no? En este caso podemos irnos de frente a productos netamente inflamables, ¿no? O productos de valores que pueden ser sustraídas, ¿no? Robadas en el camino, etcétera, y que eso requieren, pues, básicamente de ciertos mecanismos de seguridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, la plata, el oro, ¿no? O relojes suizos que quisiéramos traer, por ejemplo, ¿no? De un país a otro país. Entonces, ahí podríamos hablar de este tipo, ¿no? Y el otro lado, en nuestra realidad, es básicamente, por ejemplo, los productos agropecuarios que tenemos en la zona, ¿no? Por ejemplo, cómo llevar plátanos, cómo llevar las papayas, cómo llevar las piñas, etcétera, de un lugar a otro, ¿no? Un día estuve por el mercado de Breña, ¿ya? Y me senté a un mercadito ahí
y había unas papayazas, pero tremendas, que no había visto, y netamente impecables. No tenía ni siquiera un rasguño, y en la juguería estaba de exhibición, y agarraba la papaya, y había unas fresazas, que no les miento, habrá tenido aproximadamente unos 2 a 3 centímetros de diámetro, y eran unas tremendas señoras fresas, ¿no? Y que mirando la fruta, tú decías, bueno, quiero comerme esa fruta, ¿no? Y por ahí le pregunté y le decía, pues, ¿de dónde lo trae la papaya, no? ¿De dónde le proveen la papaya? Me decían que la papaya lo traía en ese tiempo, estoy hablando más o menos unos 5 o 6 años, 7 años atrás aproximadamente, ya más o menos estoy hablando del 2012, 11, 12, ¿ya? Me decían que traían pues de la zona de Pucallpa, pero específicamente de Macicea. Entonces, yo intrigado dije, bueno, el Pucallpa produce tanta papaya, qué buena papaya. Entonces, pero en Pucallpa no consigo este tipo de papaya, ¿no? ¿Y qué es lo que hacen, no? Entonces, vine con ese bichito, regresé a Pucallpa, y de Pucallpa un fin de semana dije, me voy a Macicea a ver cómo es la producción de papaya. Y tomé un peque y me quedé una noche, y al día siguiente, y había una producción inmensa de papaya en ese tiempo, antes que venga una enfermedad y agotó con toda la producción de papaya, y que posteriormente esa producción de papaya se fue hacia Madre de Dios, esa zona, ¿no? ¿Por qué? Porque les había agarrado una enfermedad bastante fuerte a la parte de la guía de las papayas, y ya no, las papayas empezaban a marchitarse y ya no a producir como estaba. Pero Macicea era uno de los centros de papaya muy interesantes. Y cuando llegué, efectivamente, ¿no? Las papayas que había visto en Lima, en un mercado, ¿no? Estaban ahí, ¿no? Y embalándose pues en cajas muy especiales, ¿no? Para llevárselos directamente a un container que los esperaba en Pucallpa. Esas cajas, inclusive temperadas, los containers, y se lo llevaban a Lima. Y ¿qué quedaba para Pucallpa? No todos los desperdicios, y eso nomás consumíamos nosotros, muy interesante. O sea, me permitió saber cómo más o menos es el flujo, ¿no? De estos productos y cómo lo van manejando, ¿no? Entonces en la zona comíamos la peor papaya, la papaya que no era, digamos, netamente para las ventas en el mercado más fuerte, que es Lima, y en Pucallpa comíamos pues este tipo de papayas, ya que no estaban, estaban separadas de una clasificación para venta especialmente. Entonces producían especialmente para un mercado bastante abundante como era Lima, y competitivo, ¿no? Porque las papayas no solamente salían de Pucallpa, ¿no? Las papayas también venían de Tarapoto, de esa zona, de ese valle del Huallaga, y también venían de la selva central. O sea, la papaya pucallpina tenía que ser competitiva en esa zona, ¿no? Entonces, pero para eso también tenían que llevarlo pues en un momento adecuado, justo a tiempo, en condiciones muy apropiadas para poderle llevar hasta el lugar donde se pueda vender eso, ¿no? Entonces ahí tiene que funcionar bastante pues lo que es el almacenaje, el embalaje, ¿no? Cómo hacer que este tipo de papayas se puedan mantener, ¿no? Y entre ellos no rozarse también para que no se maltrate, ¿no? Había visto un video hace muchos años atrás sobre la producción de sandía en China. Había una zona. ¿Y qué pasaba? Que el problema de la distribución de sandía, llevar de un lugar a otro, es básicamente su forma que tiene, ¿no? Su característica. Entonces tiene como un huevo, y, y cuando uno se le pone, por ejemplo, dentro de los camiones, sobran muchos espacios vacíos,
y no copas, no, o sea, la cantidad que tiene el container o el móvil, etcétera, permitida, no llevas pues las sandías en esa manera, ¿no? Entonces, ¿qué hacían los productores? Lo hacían que la papaya crecía más o menos una un determinado tamaño, ¿no? Y a ese tamaño ya le metían una especie de una caja y dentro de esa caja cuadrada le metían la sandía que estaba en crecimiento, ¿no? Y y la, y la sandía seguía creciendo, creciendo, y cada vez que iba creciendo tomaba la forma de la caja. Entonces empezaron a sacar las sandías cuadradas, que fue una tecnología muy interesante que hasta ahora lo utiliza en la China, y lo que sí no tenía mucha aceptación en primer lugar era el mercado, porque era algo no natural ver una sandía cuadrada, ¿no? Entonces, imagínate lo que hacen las innovaciones en cuanto a productos para poderlos trasladar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, eso es bueno tenerlo presente. Eh, ahí va básicamente, y cómo va funcionando, ¿no? En este caso hemos visto muchos aspectos netamente, digamos, de logística interna, y aspectos también de cadena de suministros, ¿no? Eso hay que diferenciarlo bastante en este tema, ¿no? Eh, la, yo diría que la logística es un todo, ¿no? Es un todo. Ya hay logísticas, dependiendo de la óptica de cómo tú lo puedes ver, ¿no? Entonces, si uno quisiera hacer la división de la logística, hay logísticas que están fuera de la empresa y logísticas que están dentro de la organización, ¿no? O logísticas que llegan hacia la empresa y logísticas que salen de la empresa hacia el cliente, ¿no? O hacia otro eslabón de producción podría ser. Entonces, ahí tenemos las diferencias de logística, pero la cadena de suministros tiene que ver básicamente con los manipuleos, con las, digamos, con los elementos que de alguna otra manera hacen que la logística funcione, ¿no? Las provisiones, los pedidos, los tiempos, las características y toda esa cosa. En todas las etapas, ¿no? En todas las etapas de tiempo, etc. Eso es lo que básicamente hay que ir diferenciando, ¿ya? Eh, bueno, aquí en el librito hemos hecho un pequeño resumen, ahí van a tener ustedes, aquí más o menos, para aclarar lo que es el ciclo, ¿no? El ciclo de vida del producto. Entonces, ahí en la pantalla lo vamos a mostrar. Entonces, por un lado tenemos tiempo y por otro lado tenemos básicamente el volumen de ventas, ¿no? Entonces, vamos a mostrar esto para aclarar un poquito lo que hay una pregunta por ahí, ¿no? Entonces, en el tiempo cero, el volumen de ventas va a ser cero, pues, lógicamente, tenemos el punto inicial, ¿no? El punto inicial. Pero de ahí se va introduciendo el producto, y ahí va a generar costos también de introducción, porque vamos a tener que ver almacenaje, transportes, etcétera, ¿no? Y una vez que va tomando ya cuerpo y conocimiento el cliente y va probando y hay una recompra, o sea, normalmente el cliente primero prueba el producto y después, y si le gusta, vuelve a comprar. Vuelve a comprar y así es. Entonces, y se vuelve fidelizado, ¿no? Entonces, y esto se van pasando la voz entre ellos y el producto va creciendo en volumen de ventas en el tiempo. Va creciendo en volumen de ventas
Y una vez que ya no se puede pasar la voz ya a casi nadie, porque todos ya es de moda, ¿no? Entonces llega la madurez del producto, ¿no? Y aquí ya viene el decaimiento, porque ya las tecnologías, etcétera, hacen de que los productos cambien también, o sea, los gustos y las preferencias de las personas también empiezan a cambiar. Entonces aquí la empresa tiene que hacer algún tipo de estrategia, ¿no? Y como le decía, por ejemplo, en lo que es los envases, por ejemplo, en el detergente, pues se le mete su puntito azul, no sé qué otra cosita, los diamantes, etcétera, y hace que el producto nuevamente empieza a crecer o no declinarse y mantenerse en el mercado, ¿no? Y es así que los productos se mantienen en el mercado, ¿no? La Coca-Cola ha hecho un montón de cosas para poder seguir manteniéndose en el mercado y ha creado también la Coca-Cola sin azúcar, ¿no? Y otros tipos de productos para que conserve el nivel y el volumen de ventas, ¿no? Encima todavía los gobiernos empezaron a poner restricciones en cuanto a decir, por ejemplo, que es un producto alto en azúcar, ¿no? Con los octavos. Entonces, eso también fue perjudicial. Entonces, no solamente la Coca-Cola, han diversificado también la Inca-Cola, también trabajó en eso, ¿no? En ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, de tal manera de ir manteniendo los productos. Y no que no decir en el ámbito de las cervezas, ¿no? Los helados, etcétera. Entonces, siempre tiene que haber digamos, mantenerse este tipo de cosas, de curvas, ¿no? Hay muchos productos que son muy estacionales, o sea, quiere decir de que aparecen en épocas del año, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Por ejemplo, uno puede observar las características que tienen los inversores en el huequito, ¿no? El huequito. En el huequito, tú no ves a toda la gente vendiendo todo el año el mismo producto, ¿ya? Y tú puedes ver que en el año estos inversores empiezan a vender productos de acuerdo a la estación o al periodo. Entonces, en Navidad tú ves puro navideño, ¿no? Y ahí se mantiene, puro Navidad. Termina Navidad, viene la época escolar y venden productos netamente escolares, ¿no? Termina esa parte y se van a las fiestas patrias y siguen vendiendo y así sucesivamente, ¿no? Y después para San Juan también se meten en esa época, más adelante para los señores de Burgos, etcétera, para el Día de los Muertos, de las brujas, lo que sea, y nuevamente viene la Navidad. Entonces, son ventas netamente estacionales, por periodos. Eso se puede hacer cuando el negocio es pequeño y cuando el capital de inversión también es bien pequeño, ¿no? Entonces, la rotación de los productos son básicamente estacionales, ¿no? Ahora, habían productos también que se vendían, pero de manera muy estacionaria. Por ejemplo, eran los circos, ¿no? Los circos, los juegos mecánicos, etc. Pero a alguien se le ocurrió, ¿no? No hacer que los juegos mecánicos sean, por ejemplo, perpetuos, ¿no? Pucallpa una de las zonas en casi todo el Perú, de que tiene un complejo de juegos o dos complejos de juegos mecánicos estacionados durante todo el año, ¿no? Lo que no ocurre, por ejemplo, con otros departamentos. Por ejemplo, vas a Huánuco, no encuentras juego mecánico, solamente encuentras para el 15 de agosto, ¿no? Igual pasa en Arequipa, ¿no? Arequipa, Piura y Huánuco, sus fiestas están llenos de juegos mecánicos, etcétera, ¿no? Entonces, Pucallpa es una de las zonas que tiene esta característica en cuanto a juego mecánico. Entonces, todo el tiempo ahí están los juegos mecánicos cerca de mi casa, ¿no? Y muy interesante, y hay negocios que se mueven de esa manera, ¿no? El
Lo que hay que ver es básicamente cuáles son los comportamientos de estos tipos de negocios dentro de la zona, ¿no? El salir un poco del país o ir a visitar otros, digamos, otros departamentos y conocer y comer y degustar sus platos típicos, gozar de sus costumbres, gozar de su paisaje, etcétera, interrelacionarse con las personas. Eso hace de que la vida, por un lado, sea muy bonita, pero también almacenas bastante experiencia. No solamente todo debe entrar por la parte, digamos, visual, que es un computador, un video, etcétera. Otra cosa es vivir en la zona, ¿no? Vivir estar, tener experiencia, ¿no? Ir al campo, etcétera. Por ejemplo, cuando uno hace producción, ¿no? Yo, por ejemplo, podría haberme quedado con ese bichito netamente de la papaya y así, ¿no? Pero tuve que ir a la zona, a ver a la zona cómo estaba y si era verdad o no era verdad, aunque una señora que vendía jugos en ese mercado me lo haya dicho, pero me quedé con ese bichito de ir a buscar, ¿no? Entonces, y para mí fue una linda experiencia porque pude ver de cerca, digamos, cómo funcionaba la logística en ese tiempo, ¿no? Eh, nosotros teníamos hace poco tiempo, yo llegué a Pucallpa más o menos el 2000, exactamente el 2005 en abril, ¿no? El 23 de abril, 24, 25 de abril empecé a trabajar en la universidad, ya, y del 2005 y Pucallpa era una de las zonas que se producía bastante piña y había generado, los agricultores habían generado un tipo de piña que se llamaba la piña pucallpina, ¿no? Y eso tendría su centro de operaciones, era básicamente Campo Verde. Hoy en día este producto ha ido desapareciendo ya y tú ya no encuentras muchos de este producto en Campo Verde y lo vas encontrando ya un poco más allá, cerca a, a la Guaitía, ¿no? Entonces, eso hay que ir viendo, digamos, cómo va de alguna otra manera funcionando el mercado, ¿no? Eh, tuve una oportunidad de ir a Iquitos, ya, y con los que se dedican exclusivamente a ver toda la cadena, digamos, productiva de la reforestación, por ejemplo, de muchas variedades en la zona. Estoy hablando de caoba, de cedro y de muchas otras variedades que están en situación de extinción controlables, ¿ya? Y ellos lo que hacen es reforestar. O sea, eh, hemos tenido que ir a Iquitos y fuimos básicamente desde donde empezaba todo el sistema de producción, ¿no? Y el sistema de producción empezó pues digamos, básicamente en, 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 en Iquitos, en el kilómetro 42 a la carretera Nauta, hacia Nauta, ¿no? Pues salimos más o menos a las 4 de la mañana y estuvimos por ahí en la planta. No es una planta, es una chacra donde había un montón de. Entonces, al llegar, pude apreciar las distintas etapas que tiene el proceso de reforestación, ¿no? Desde las semillas, ¿no? Su germinación, ya un tamaño más o menos de 10, 5 centímetros, de ahí la separación a otro sitio para poder ver su crecimiento y selección, y posteriormente ir a campo ya para el trasplante.
y lo plantaban pues en grandes extensiones de terrenos, estoy hablando aproximadamente de 30, 40, 50 hectáreas aproximadamente, y cada uno de esos topos encontrabas diferentes tamaños y variedades, ¿no? En cada una de las parcelas. Muy interesante, y no solamente nos quedamos ahí, y esta empresa lo que hace es no solamente reforestar, o sea, hacer todo este proceso, sino también que la madera que sacan de esa zona tiene un aserradero muy especial. O sea, le llevan a ese aserradero y lo procesan la madera de acuerdo a las necesidades del mercado. En este caso, por ejemplo, exportaban bastantes tablillas en tamaño parquet a España, a todo lo que es la Comunidad Europea, y a un buen precio del mercado, ¿no? De acuerdo con todas las licencias, etcétera, porque ellos cumplían todo el ciclo lo cumplen todo el ciclo de deforestación. Y bueno, no quedó ahí, y nos llevaron ya más o menos, eso ya, en el kilómetro 42 aproximadamente, 40, 42, de la carretera Nauta estaba Los Sembríos, y un poco más regresando, por el kilómetro 30 aproximadamente, estaba la planta ya del aserradero, donde procesaban la madera para exportación especialmente, y también algunos productos. Y terminamos el tour en un centro, en el centro de Iquitos, en el centro mismo de Iquitos, y por ahí cerca, una cuadra, 2 cuadras de la Plaza de Armas, de la Plaza Mayor de Iquitos, entramos a una casa exclusivamente hecho de madera, puro madera, toda la construcción de madera. Le decíamos más o menos cuánto está valorizada solamente la casa. Nos decía más, no estaba en venta, pero por la calidad de madera que tenía, por los pies cúbicos y todo eso de madera que tenía, ese estaba valorizado más de $1 millón de dólares, ¿no? Las puertas de madera, las paredes, las columnas de madera, los baños, todo de madera, ¿no? Los muebles de madera tallada, el cielo raso de madera muy elegante, el dormitorio de madera, ¿no? Con madera tallada de la zona, muy, muy elegante, una casa de exhibición, ¿no? Y así entrábamos más adentro, encontrábamos una piscina, ¿no? Que todo alrededor prácticamente de madera, y decía qué tipo de madera estaba en cada una de las zonas, ¿no? El cuarto de visitas, la lavandería, la piscina, en el cuarto principal estaba un jacuzzi muy interesante, todo con madera, bien procesada, inclusive por el tipo de madera tenía que estar en el baño o también en la piscina o también en la sala. ¿Cómo cumplían todo ese ciclo de producción? O sea, a la persona que está interesada en producción de madera, no solamente y la gente viene del extranjero a querer llevar madera de Perú, ¿no? De Iquitos, y estos señores pues tienen una estrategia de ventas muy, muy interesante, y cómo pues le hace ver todo toda la cadena de producción. Esa es una cadena de producción, desde la siembra hasta tener el producto terminado, ¿no? Que es la casa netamente amueblada de madera. Todas las puertas tenían de diferentes tipos de puertas, o sea, habían las puertas de diferentes maderas, había como 6 o 7 variedades de madera que han sido construidas la casa, ¿no? Y con tecnología de punta. Las luces eran con sensores de movimiento,
Las cámaras también con sensores de movimiento, era una casa netamente vigilada, ¿no? Y también tenían sensores para incendios y toda esa cosa. Muy, muy interesante. Y la sala donde estaba, por ejemplo, una sala para ver de descanso y poder ver la televisión, un televisor LED muy interesante, o sea, la tecnología de punta, pero la base de toda la construcción era netamente de madera. Me he quedado admirado de cómo se puede trabajar la madera en construcciones, ¿no? Ese tipo de cosas solamente lo puedes hacer saliendo, viendo, conociendo otros lugares, ¿no? Y conversando con la gente que se dedica hacia la actividad. O sea, si nosotros nos dedicamos exclusivamente a lo que es, digamos, la parte vivencial en nuestra zona, lógicamente que no vamos a tener el conocimiento suficiente, ¿no? Entonces, la, la idea es ir al campo, señores, ir al campo, ir a ese tipo de empresas, de organizaciones, si estás trabajando, por ejemplo, en aspectos de telecomunicaciones de un punto a otro punto, ir al campo, salir y no solamente hacer el diseño básicamente en el escritorio, ¿no? Uno tendría que ir saliendo hacia el campo, ¿no? Eh, por ejemplo, en la última, bueno, últimamente me habían puesto de noticia y agradezco pues a la universidad, a la comunidad universitaria, a ustedes los alumnos, ¿no? Que un poco que me publicitaron, creo que hoy día salió en el periódico, mañana el periódico ahora también lo está replicando, el ímpetu creo que salió hoy día, ahí en los días anteriores por el Facebook, ¿no? Bueno, se le agradece el reconocimiento, lógicamente que este proyecto no le costó ni un sol a la universidad. Eh, Eso sí le puedo decir, no le costó ningún sol a los estudiantes, ¿no? A ustedes les consta, es un trabajo sumamente silencioso que uno puede ir haciendo y con el temor al principio de que si sale o no sale, ¿no? Entonces, felizmente de que las cosas se hizo bien, ¿no? Se trabajó silenciosamente y lo único que hemos pedido a la universidad es el uso del nombre de la universidad mediante un documento, ¿no? Y tener la representatividad para hacer los trámites. Y se logró pues la primera patente para la universidad, ¿no? Pero ¿eso cómo nació? O sea, ¿cómo nació? Simplemente de la observación, ¿no? Que uno puede tener en el campo, ¿no? De la observación. Entonces, justo estuve en Ayacucho, ya en una fecha, tuve la oportunidad de viajar a Ayacucho justamente para su aniversario, y por ahí vi a un señor que prácticamente era un recogedor de botellas, ¿no? Y andaba con un palo de escoba con un clavo en la punta. Y este señor agarraba el palo de escoba y un saco en la espalda, entonces cada vez que encontraba la botella lo pinchaba y lo metía a su saco y así sucesivamente, ¿no? Y, y había lugares donde él tenía que dejar su costalito y inclinarse, porque hay unas calles que tienen algunas zanjas, inclinarse y echarse inclusive hasta el piso y a lanzar su palito que tenía en la punta y coger la botella, ¿no? Entonces eso lo vi hace mucho tiempo y poco a poco dije, oye, si le metemos esta cosita, y si a este palo le hacemos que sea grande y a esta cosita ya no que sea un palito que le pinche, sino que un brazo de 3 dedos que le capture, pero antes que capture quería más o menos de qué tipo de material es, qué tipo, se identifica el esto, ¿no?
Y lo podemos utilizar no solamente para coger de las zanjas, sino también de las riberas de los ríos, sin arriesgarnos hacia los campos más allá, etcétera, sin meternos a los ríos, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive con linternas y una altavoz que me diga, pues, con una pantalla LED, que me diga, pues, con algún tipo de sensor también que me diga qué tipo de material es, etcétera, y yo puedo clasificarlo y recogerlo fácilmente. Entonces, pero esos conocimientos eran básicos, ¿no? Que uno tiene de microprocesadores y de esas cositas, ¿no? Y cómo podrías aplicar. Entonces, ese es más o menos cómo nace las inventivas, ¿no? Por una experiencia netamente propia. Entonces, pero hay que salir al campo, hay que salir al campo, hay que ser bastante observador, ¿no? Ahora estamos trabajando, ¿no?, en un glucómetro muy interesante para una empresa privada, ¿no? Lamentablemente la universidad no va a participar en eso, pero sí somos parte del equipo inventivo y ya nos hemos asociado con varios, ¿no? Y posiblemente mañana ya esté ingresando esto a Indecopi para su registro de patente, ¿no? Eh, hay un montón de cosas que hacer, ¿no? Pero es muy interesante y hay que ir viendo esto de manera comercial también más adelante, ¿no? Los únicos que pueden comprar esta patente si la universidad se mueve son los chinos, porque los chinos fabrican de todo, ¿no? Entonces, y es cuestión que la universidad se contacte con una empresa china y estos chinos podrían hacerle una masificación en masa porque el prototipo ya lo tenemos, ¿no? Y se tiene también los registros correspondientes para generar ingresos a la universidad, ¿no? Esa es una manera también que muchas universidades generan ingresos. En la Universidad Nacional de Ingeniería he logrado conocer un docente, ¿no? Que trabaja en arquitectura y me habló bastante. Él siempre te habla, pero no te muestra, pero me habló bastante de cómo trabajar esto. Él tiene registrado aproximadamente como 20 patentes, muy interesantes. Y últimamente decía, bueno, mis ingresos por las patentes han aumentado, ¿no? Porque creo que voy a empezar a dejar la universidad, ¿no? Entonces, mira, llega a ese punto donde uno puede irse haciendo, ¿no? Entonces, para el licenciamiento y volver a licenciar a la universidad dentro de unos 4 años aproximadamente, necesitan patentes. Pues. Entonces, era una necesidad que teníamos que contribuir a la universidad, ¿no? Como agradecimiento también, pero no le costó un solo sol a la universidad. Eso sí les puedo asegurar, ¿no? Y que los trámites han sido asumidos directamente por nosotros, ¿no? Como personas. Y eso, mucha gente dirá, ¿y de dónde salió la plata para hacer todo esto? ¿No? Nadie, o sea, simplemente se hizo este trabajo y salió, ¿no? Porque hay muchos docentes que sacan a los estudiantes, cobran a la universidad, reciben financiamiento, etcétera, pero no sé cómo terminarán esas investigaciones, ¿no? Pero sin hablar mal de ellos, pero es así, ¿no? No solamente en esta universidad, sino en cualquier otra universidad del país. Es así como se viene trabajando, ¿no? Eh, por otro lado, yo tengo unos libros, ¿no? Que estoy en www.jorgeluishilario.com. Ustedes, tengo ahí unos libros. He producido más o menos unos 20 libros, 19 libros, ¿no? Solamente ustedes hacen clic en donde dice venta de libros, ¿no? Y pueden ver, son libros muy interesantes. Están en euros, ¿no? 54 euros, etcétera, ¿no? Eh, si desean también pueden ver, ahí hay un montón de investigaciones que hemos hecho, ¿no? Durante el periodo. Todos están hechos con el método científico. Todos estos temas están desarrollados con el método científico. Entonces,
Ahí ustedes pueden apreciar, por ejemplo, hay un tema que hemos desarrollado, es sobre calidad de servicio y satisfacción del cliente, ¿no? Usted hace un clic ahí y ahí va a encontrar las ventas en línea, ¿no? A ver, con respecto a al tema, básicamente hemos trabajado, por ejemplo, el tema de justo a tiempo para la entrega de pedidos, que es un enfoque netamente logístico. También se ha trabajado en lo marketing, en la atención al cliente, fidelización del cliente con estrategias publicitarias, gestión de compras en los procesos de abastecimiento. Se habla bastante de logística también este tema, pero son con enfoques netamente utilizando el método científico, ¿no? Tiene hipótesis, tiene variables, tiene procesamiento de información y tiene un montón de cosas que uno puede trabajar. Los primeros libros sí son netamente de especialidad. Por ejemplo, el balance en línea, el libro que trabajamos en ingeniería de métodos, y un librito que trabajamos también conjuntamente con algunos profesores en la facultad, es el libro de ingeniería de sistemas. Entonces hay un material que, a ver, recomienden o un link por ahí para, o compartan para ver a ver quiénes compran. Pero hay gente que está comprando en línea, ¿no? Muy interesante. Y eso los que se puede hacer ahora, ¿no? Volvamos al tema. Algunas preguntas, por favor, en esta parte para poder terminar ya, porque, o algunas inquietudes, por favor. A ver, levantamos la manito y participamos, por favor. O ya no me escuchan. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el delegado? A ver, el delegado, por favor, ¿quién es? La señorita Oriana. A ver, ¿alguna inquietud, señorita Oriana? Buenas noches, ingeniero. No, ninguna. Ya, solamente quedo pendiente, por favor, la parte del examen, ¿no? Del caso anterior. Como le decía, estamos teniendo varias reuniones y no me permitió, ya lo tengo, me falta solamente unos 3 o 4. Esta noche seguramente lo termino, ya te evalúo. Pero las notas están saliendo, esta oportunidad sí están saliendo en bloque, o sea, está saliendo en una hoja Excel, pero les voy a entregar en la hoja Excel con todos los criterios, pero con código, ¿no? Para que no... Identifico uno por uno, pero no lo individualiza. Pero lo que sí me vota es en conjunto todos los alumnos, ¿no? Si hay 17 alumnos, con los 10 criterios, cada uno de los criterios, que es lo que tiene y su nota final. En la última columna está la nota final del estudiante, o sea, la sumatoria, básicamente. Entonces, ahí ustedes pueden apreciar, y esos 10 criterios tienen los 3 elementos básicos de la calificación por competencia. O sea, tiene parte de lo que es saber, o sea, cuánto sabe el estudiante en la teoría. Se sabe también la parte de lo que es saber hacer, o sea, cómo el estudiante, hay criterios que manejan cómo el estudiante lo puede materializar en un caso hipotético, y el saber ser en cuanto al orden, la presentación, etcétera, del caso, ¿no? Del tema que se está haciendo. Entonces, estos aspectos se califican de todas maneras. Hay gente que ha estructurado bien y no ha llegado a la respuesta final, ¿no? Pero se puede apreciar de que el camino, el horizonte, la perspectiva
está bien enfocado, pero tiene otros elementos muy interesantes que lo están manejando. O sea, eso es de lleno que es importante, ¿no? A ver, en la metodología que estamos aplicando, lógicamente que después de las notas del primer examen, que no es tan mal, están bien, digamos, ¿cómo lo estamos realizando? O sea, ¿qué apreciación tienen ustedes del curso? O podemos ir ajustando algunos elementos para ir a la mejora, ¿no? Una es, estamos haciendo que todo esté en el aula, ¿no? Toda la información esté en el aula, para que ustedes tengan abierto, inclusive hemos abierto todas las clases desde el principio hasta el final. Lo único que no se va a poder abrir son las evaluaciones. Esto se tiene que hacer justo en el tiempo que toca, ¿no? Entonces, todo el material tiene en el aula. El otro es que esto simplemente debe servir para hacer una charla, como le llaman, clase magistral, ¿no? O sea, un poco de experiencia del profesor, porque ustedes el material lo van a trabajar, lo trabajan desde dos puntos de vista, uno de manera grupal y otro de manera individual. Pero también veo que no están participando en los foros, ¿no? En los foros que además no son evaluados, pero de todas maneras, son foros que tienen que necesariamente participar porque eso yo tengo que revisar. Reviso básicamente, cuando empiezo a revisar los casos, voy viendo también y qué es lo que pensaba en el foro, ¿no? Entonces, no estoy viendo que están participando. Entonces, después del contenido, en la parte inferior, ahí tienen el foro del tema 3, que es esta, ¿ya? Y solamente veo, en este caso, ni un estudiante que ha participado. O sea, hay cuatro estudiantes que han participado, ¿no? Ha participado Oriana, ha dado su punto de vista, ha participado Jean-Pierre García Chávez, César Jean-Pierre también ha participado, y de ahí no he podido observar la participación de los demás. O sea, no sé, esto me complementa la evaluación más adelante, ¿no? Igualito pasó con el tema 2 y 1, que tampoco he recibido mucha acogida, ¿no? Salvo que les pongan notas, pues a esto, ¿no? Porque ustedes funcionan solamente con notas y amenazas, ¿no? Y eso creo que no es posible. ¿Ya? Entonces, vamos a dar por concluida la grabación.